la palabra y mire, en el corazón de mi papá hubo un sentir por por hacer un llamado a los miembros de la iglesia, pero en particular a la generación adulta, por cuidar a la siguiente generación y estar al pendiente de la siguiente generación. Y cuando me lo comentaba, yo sentí lo mismo también, ¿no? Yo fui líder de jóvenes varios años y en mi trabajo pues convivo con muchos jóvenes. Como el 99% no son cristianos, entonces tengo una buena idea de cómo piensan y qué es lo que ahorita los tiene inquietos, y es para alarmar, y no es que yo quiera exagerar, pero la verdad es que lo que está permeando la mente de los jóvenes del mundo no es nada sano, no es nada bueno. Y no me refiero nada más al aspecto físico, al aspecto social. Lo que se está desarrollando en la juventud mundana es bastante destructivo y puede llegar a consecuencias muy, muy graves. Y más si la política se sigue metiendo, porque la política está instigando varias cosas y eso no es... Nosotros no nos metemos en la política, ¿no? del país. La iglesia debe de mantener una distancia sana con la política. Y bueno, lo que queremos también prevenir es que eso que se está desarrollando, en el mundo, no entre en el corazón de nuestros jóvenes. Y para eso hay que trabajar. Y el mensaje de hoy se titula "No te olvides de la siguiente generación". Mi papá estuvo predicando sobre Oseas y hubo un pasaje que a mí me tocó cuando el Señor está diciendo a través de su profeta: por lo menos que Judá no peque. Y yo creo que el Señor sí sigue diciéndonos, por lo menos que mi iglesia se mantenga como lo que debe de ser y se comporte como se espera de ella. Pero como para lograr eso se necesita que la generación adulta se ponga a cumplir con su trabajo. Y mire, el trabajo es complejo y hoy vamos a verlo. Acompáñeme por favor a Josué capítulo 2, versículo 6, y vamos a leer hasta Jueces capítulo 2, versículo 6. Bien, vamos a leer hasta el versículo 10. Y dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y vean lo que dice ahí al final el versículo 10.
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y mire, esta parte final del versículo 10 es probablemente el peor panorama posible al que nos podemos enfrentar como iglesia. Pero lamentablemente es un panorama que se ha repetido una y otra vez. Sin embargo, no es un panorama necesario. ¿Qué significa eso? No es algo que necesariamente deba de suceder. Pero para evitar que suceda, se requiere del trabajo de toda una generación. Se necesita que toda una generación se ponga a trabajar. Y vamos a ver a qué nos referimos cuando mencionamos que la generación se debe de poner a trabajar. No nos referimos a el trabajo cotidiano con el que ganamos un sueldo, no. ¿Que lo debemos de hacer? Sí, no lo tenga en duda. Sí se tiene que levantar a trabajar y trabajar las horas que le corresponden para ganar su sueldo y sostener a su familia. De eso se ha hablado en otras ocasiones. Nos estamos refiriendo ahorita al trabajo en la obra de Dios. Y mire, la obra de Dios es muy amplia e incluye dos áreas. Una, el área dentro de la iglesia, en las actividades que se hacen dentro de la iglesia, el servicio dentro de la iglesia, pero la otra es también, y es la más importante, el cuidado de las familias, el cuidado de los hijos. Y vamos a recapitular la historia que está atrás de Jueces capítulo 2 que acabamos de leer. Para este punto, para el momento en el que Jueces capítulo 2 se redacta, el momento histórico del que está hablando Jueces capítulo 2, ya se terminó la campaña de conquista de la tierra de Canaán. Y mire, la campaña de la conquista no fue cosa sencilla y no se dio en un mes o dos. Hay distintas opiniones sobre la cantidad de años que se requirieron para culminar la conquista comandada por Josué. Hay algunos como Josefo, el historiador de la antigüedad judío romano, que mencionan que tomó cerca de 5 años. Otros mencionan que fueron 6, otros mencionan que fueron 8. La cantidad que sea, ¿no? Los que menos tiempo le atribuyen son 5 años, ¿no? Son 5 años de guerra constante. No es un trabajo sencillo, no es un picnic, no es un día de campo, es una guerra. Gracias a Dios, a ninguno de nosotros nos ha tocado vivir una guerra y esperemos que no nos toque, pero no son cosas sencillas. Tengo varios amigos que les gusta la historia como a mí, y aquí en la iglesia hay unos que les gusta mucho la Segunda Guerra Mundial y platicamos de eso. La Segunda Guerra Mundial y las guerras recientes son guerras en las que sí hay combate cuerpo a cuerpo, pero son combates a distancia. Hay mucho desgaste mental también, hay un desgaste físico también, pero el desgaste físico que hay en las guerras del tiempo del Antiguo Testamento, por ejemplo, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque es combate cuerpo a cuerpo. La cantidad de energía que se requiere para ese tipo de combates es mucho mayor, y son 5 años por lo menos, de 5 a 8 años
en los que la generación de Josué está trabajando por la obra del Señor, porque la conquista de la tierra de Canaán es parte de la obra y del plan de Dios, ¿no? Están luchando por la tierra que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y mire, la generación que entró a la conquista junto con Josué es una generación particular. ¿Por qué? Porque es una generación joven, es una generación que en el grueso de su población está constituida por personas que están en las mejores condiciones físicas y mentales para realizar este tipo de empresas. Los más viejos de esta generación son precisamente Josué y Caleb. Ambos tienen aproximadamente 80 años y el resto todos están por debajo de los 70, o por lo menos por debajo de los, sí, más o menos debajo de los 70. Hay una gran cantidad que nacieron durante los 40 años en los que estuvieron vagando por el desierto. Entonces hay una buena cantidad de personas que están en sus 30, en sus 40, en sus 50. Y aparte de que están en esta condición física, también la mayoría de estas personas vieron a testigos oculares conocieron a testigos oculares, es decir, a sus padres, todos sus padres fueron testigos oculares de lo que Dios hizo por ellos en Egipto. Y vieron la mano de Dios durante los 40 años o los 10, 20, 30 años que les tocó vivir en el desierto. Y vieron la columna de fuego, vieron la mano y el poder de Dios, comieron del maná todos los días, conocían quién era el Dios de Israel y habían visto cómo el Dios de Israel les había protegido. Y además de eso, empiezan a ver la mano de Dios dándoles victorias militares que ellos no tenían facultad para lograr, porque con Moisés ya han tenido algunas victorias importantes, ¿no? Vencen a uno, probablemente, bueno, en la Biblia parece ser el último rey gigante, Og, rey de Basán, es descrito como un gigante. Él ya tiene una ciudad fortificada y la derrota. Israel no estaba preparado para vencer a naciones con ciudades fortificadas. ¿Por qué? Porque al salir de Egipto, ¿qué eran? Esclavos, ¿no? Y después cuando están en el desierto, el Señor no les está dando estrategias militares, les está dando la ley. Y son bien buenos para quitar y poner tiendas de campaña y demás, pero no han estado entrenados para entrar en batalla. Sin embargo, están dispuestos a obedecer a Dios. La generación anterior no estaba dispuesta a obedecer, ni a obedecer a Dios, ni a confiar en Él. Por eso es que les tocó andar dando vueltas en el desierto. Pero esta generación sí está dispuesta a obedecer y a confiar en Dios. ¿Y qué cree que empieza a suceder? Que Dios les empieza a bendecir. En pocos, bueno, no en pocos, pero el libro de Josué es uno de los libros que mejor nos ilustra a Dios peleando nuestras batallas. ¿Israel estaba preparado para vencer Egipto? A Jericó, no. Ni a ninguna de las ciudades de la zona montañosa de Canaán. Caleb estaba
listo físicamente para vencer a los hijos de Anac? No. Sí era un hombre muy valiente y era aguerrido y aventado, pero tenía 80 años, ¿no? Y los hijos de Anac son una nación descrita como una nación de gigantes. ¿Usted cree? Supongamos que se refiere nada más a que tenían una estatura sobresaliente, ¿no? De 2 metros, digamos, que era más, ¿no? Pero para hacer una ilustración, 2 metros. Si usted ha visto una persona de 2 metros, aunque sea muy delgado, es una persona impresionante. Si ve a un jugador de la NFL de 2 metros, en su mente empieza a pensar, no quisiera que él me salga en la noche y me quiera asaltar, porque me lo va a lograr, ¿no? ¿Usted cree que alguien de 80 años tiene la facultad de sostener una batalla con una persona así de 2 metros y que se ha dedicado a pelear toda su vida? No. Pero Caleb los venció. ¿Por qué? Porque Dios era el que peleaba esa batalla. Israel venció a Jericó. ¿Por qué? Porque Dios era el que peleaba esa batalla. Y los hijos de Israel en el tiempo de Josué van a ver la mano de Dios haciendo cosas sobrenaturales, deteniendo el sol y la luna, haciendo que lluevan piedras y demás, ¿no? Si quiere ver que Dios puede pelear sus batallas y cómo las puede pelear, lea el libro de Josué y se va a animar. La generación de Josué entonces se puso a trabajar en esto. Los varones estuvieron exclusivamente de 5 a 8 años en esto, no se iban con sus familias, no estaban con sus esposas, no se estaban casando, estaban en la conquista y fueron fieles en hacer este trabajo. Josué fue un gran líder espiritual también. Dios lo usó para poner en línea a Israel en las cosas que estaba haciendo mal o en los errores que llegó a cometer. Pero ¿cuántos saben que los líderes no son eternos? Todos vamos a morir. Y llega el tiempo en el que Josué tiene que partir también. Y antes de morir, Josué se mantiene firme en sus convicciones espirituales y anima al pueblo que ha recibido de la mano de Dios a través de él su heredad a seguir siendo fieles al Dios que los sacó de Egipto y que les había entregado la tierra de Canaán. Acompáñenme unas páginas atrás de donde estábamos en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Este es el mensaje final de Josué para Israel, parte de su mensaje final. Josué sabe que su tiempo está cerca, sabe que va a partir y antes de partir le dice lo siguiente a Israel: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así murió Josué y fue sepultado en su heredad. Y mientras los miembros de su generación vivieron, la cosa en Israel siguió bien. Los hijos de Israel sirvieron al Dios de sus padres, pero toda esa generación murió como todas las generaciones tienen que morir.
y surge la decadencia. Y como leímos, se levanta una generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Y mire, hay que entender una cosa, la generación de Josué fue una generación muy trabajadora en la obra de Dios, se esforzó, se comprometió con la obra del Señor, su trabajo fue intenso. Los años de batalla fueron de mucho desgaste, pero hicieron todo lo que se necesitaba para cumplir con el propósito de Dios. Pero no siguieron los pasos de sus dos líderes más importantes en un aspecto esencial. ¿De qué líderes estoy hablando? De Moisés y de Josué. Siguieron a Josué en todo su ímpetu por cumplir con el propósito de Dios en la obra de la conquista, pero se les pasó un detalle de Josué. Y siguieron a Moisés también, pero se les pasó un detalle bien importante de Moisés. Mire, antes de partir, Moisés escribió estas palabras en el libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que la había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Moisés siempre hablaba de las obras de Dios. A mí sí me da curiosidad, ¿no? Pensar cómo era una conversación con Moisés, ¿no? Y recalcó constantemente por la instrucción de Dios que los hijos de Israel debían de guardar en su corazón los mandamientos de Dios y transmitírselos a sus hijos. Y aquí les dejó el Señor hasta unas estrategias didácticas, ¿no? Y les dijo: pónganlo en los muros de su casa, pónganlo en los adornos que se ponen en las manos, las mujeres, las pulseras. Hubo un tiempo en el que sí lo hicieron. Uno de los vestigios más antiguos que hay de la ley de Moisés son unos aretes de plata que tienen los mandamientos grabados. No me acuerdo ahorita de qué siglo son, pero son de los escritos más antiguos que, pues, de su tiempo, ¿no? De los 10 mandamientos. Pero Moisés le enseñó esto al pueblo, ¿no? Les dijo: enséñenle los principios de Jehová a sus hijos, y ustedes también pónganlos en práctica. No dejen de pensar en ellos, que ellos sean su vida. Y Moisés partió. Y poquito tiempo después, cuando el Señor le dice a Josué: Josué, es tiempo de que te levantes, es tiempo de dejar el luto de Moisés, vamos a entrar a conquistar la tierra prometida. Pero antes de eso, en Josué capítulo 1, versículo 8, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué lo hizo, pero el resto de la generación no. Y aquí es donde vemos el trabajo doble que tiene todo padre y madre cristianos. El Señor quiere que usted se involucre en la obra. Y esperemos en el Señor que esto ya de verdad se acabe pronto y se involucre en la obra. ¿Sabe que el Señor quiere verlo servir? De verdad que lo quiere ver servir. Dios tiene un propósito para usted aquí. Si usted lo puso en esta iglesia, es porque quiere que sirva también en esta iglesia. Él quiere que todos sirvamos. Y hay 1001 maneras de servir en su obra. Quiere que usted crezca en ese tipo de servicio. Sí, y mira, a mí me tocó ver a la generación de mis papás echarle unas ganas en la obra del Señor. Yo sí estoy, son recuerdos que tengo muy, muy grabados de personas dando su vida por el crecimiento de la obra del Señor. Y no estoy hablando de 10 personas, estoy hablando de 100, 200 personas que de verdad se esforzaban por trabajar en la obra del Señor. Eso es importante, es una parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero como mencioné, es un trabajo doble el que el Señor espera de nosotros, porque así como espera que trabajemos en su obra, en todo lo que se hace en el servicio de la iglesia, espera que seamos efectivos en transmitir el conocimiento de su revelación a la siguiente generación. Y sabe, es algo en lo que se tiende a fallar mucho. Es algo que se descuida demasiado, si me preguntan, y quiere una respuesta clara. Se descuida demasiado el instruir a los hijos en los caminos del Señor. Muchos creen que con lo que se les enseña en la clase cuando había clases de niños, las clases los miércoles y los domingos, mientras los adultos y los adolescentes y jóvenes están en el auditorio y los niños en su clase, que con eso basta. Ese es un gravísimo error, un error terrible. Uno aprende allí, sí, se lo puedo decir yo, porque hubo un tiempo en el que los domingos yo tenía 3 clases de niños, porque teníamos reunión a las 9, y en la predicación a mí me tocaba ir a la clase de los niños, y luego teníamos reunión a las 11, y pues a la clase de los niños, a la reunión de las 11, teníamos reunión los domingos a las 6:30, si no mal recuerdo. Y también esa me tocaba, ¿no? Y aprendí mucho, sí aprendí mucho. Pero ¿sabe con quién aprendí más? Con mi mamá y mi papá, porque mi mamá nos leía la Biblia y nos compró, me acuerdo, mínimo 3 Biblias ilustradas para niños. Y mi papá también, mi papá nos hacía aprendernos versículos de memoria. Y mi mamá también. Ellos trabajaron, se preocuparon por enseñarnos. Ahí es donde yo más aprendí. Aprendí en la iglesia, claro que sí, mucho. Pero mi formación más importante fue con ellos. Y si usted no está haciendo eso, y usted se ha conformado a únicamente
a lo que reciban los niños en la clase de los domingos y los miércoles, pues no está en realidad preocupándose mucho por el crecimiento de sus hijos. Pero ¿qué hay de los jóvenes y de los adolescentes? Con ellos es otro tipo de instrucción. Y mire, yo fui líder de jóvenes y bueno, aquí eran jóvenes y adolescentes juntos, ¿no? Pero también estuve en en el grupo de adolescentes de mi tiempo y en el grupo de jóvenes cuando no era líder y aprendí ahí, sí, sobre todo en el grupo de adolescentes. Nuestro líder era muy bueno. Aprendí, claro que aprendí, pero quienes estaban al pendiente de mí eran mis papás. Obviamente mi líder de ese tiempo era pues cercano también, era alguien con quien convivía bastante, pero quienes estaban al pendiente de lo que hacía eran mis papás, y quienes se encargaron de enseñarme los mandamientos y los caminos del Señor fueron mis papás. Y sabe que usted los tiene que hacer también. Cuando yo era líder de jóvenes, pues yo sé que hice el trabajo que el Señor me dio para enseñar a los jóvenes. Y pues mi conciencia está tranquila en que les enseñé los principios de Dios, pero sé que no era suficiente. Los padres tienen y tenían que hacer su trabajo también. La cosa es que en el caso que estamos analizando de la generación que sucede a la de Josué, ellos hicieron bien su trabajo en la conquista, pero no estuvieron al pendiente de la condición de sus hijos, no les enseñaron los mandamientos del Señor, no le enseñaron sus caminos, no le transmitieron el conocimiento que les fue revelado a través de Moisés y de Josué, de manera que ellos no conocían al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que sucedió es que se levantó una generación que, como dice el libro de los Jueces, hacía lo que bien le parecía. ¿Quiere ese tipo de generación? Porque si no le echamos ganas, ese es el tipo de generación que se va a levantar. Este es el gran riesgo que corremos hoy, que se levante una generación que no conoce al Señor y que decide hacer lo que bien le parece. Requerimos de trabajar dentro de nuestras familias. Y es necesario que las familias se vuelvan nuestra prioridad. Es decir, su familia. Yo todavía no tengo hijos. Pero usted que tiene hijos, sin importar su edad, si viven aún con usted, son su responsabilidad delante del Señor. Y si no quiere que se levante una generación así como la que estamos describiendo, necesita ponerse a trabajar en ellos. Mire, es más fácil enfocarse en el servicio de la iglesia. Y está bien servir, yo lo invito a que sirva, va a crecer. Pero no se debe de olvidar del trabajo con su familia, el trabajo con su esposa, el trabajo con sus hijos. Eso es su prioridad. Es importante el servicio, sí, pero su prioridad, el primer lugar, de acuerdo al orden de Dios, es su familia. Y si usted cumple con eso, si usted ama primero a Dios y después a su familia, va a ver que el Señor le va a abrir el tiempo para servir bien en la iglesia. Pero necesita ese orden. Altere ese orden, Dios, familia,
bueno, trabajo, échele ganas también a su trabajo y después lo demás. Altere ese orden y va a ver qué problemas va a tener en su casa. Terribles problemas va a tener en su casa. Sigue ese orden y va a haber la bendición de Dios. El no prestarle la atención necesaria a los hijos, el no dedicarle el tiempo necesario es catastrófico. ¿Sabe que hay muchos hijos de pastores y muchos hijos de personas que sirven en la iglesia que no quieren saber nada de Dios porque sienten que la primera prioridad de sus padres era la iglesia en lugar de ellos? Y en muchos casos, tristemente, sí era así. Y no tiene por qué ser así. Mire, la historia de la iglesia nos muestra ejemplos grandísimos en donde podemos ver que sí se puede. El papá de Juan Wesley era pastor y ya hemos platicado de él en otras predicaciones. Y su mamá pues era su esposa, era la pastora también de la iglesia, y tuvieron muchísimos hijos, más de una decena de hijos, más de 10. De entre ellos 10, los más sobresalientes fueron Juan y Carlos Wesley. Fueron grandes hombres de Dios, Dios los utilizó muchísimo, pero sus demás hermanos también fueron fieles todo el tiempo sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque su papá sabía que necesitaba dedicarles tiempo y a todos les separaba un tiempo, y su mamá lo sabía más y su mamá les dedicaba muchísimo tiempo, y ese trabajo, su papá, mire, la vida de los Wesley no fue sencilla. En una ocasión, leyendo una biografía de ellos, dice que le padecían económicamente y que el papá a veces no tenía para la comida ni el desayuno del siguiente día. Sabía que, haga de cuenta que era jueves, ¿no? Y pues ya se habían recogido las ofrendas y todo, y menciona una vez Juan Wesley que su papá no tenía a media semana, ¿no? Y él confiaba en Dios y le dijo el Señor: ve a la iglesia. Fue a la iglesia y en un como cajón donde se depositaban las ofrendas, él sabía que no había nada. El Señor le dijo: abre el cajón. Y abrió el cajón, y ¿qué cree que había? Una ofrenda, quién sabe quién y cómo Dios proveyó, y con eso pudieron comer el resto de la semana. No era una vida sencilla la de los Wesley, pero hicieron su obra en el ministerio, pero con sus hijos también, y los frutos se vieron. Pero si usted se enfoca nada más en el servicio de la iglesia y no le dedica tiempo a sus hijos, los resultados van a ser catastróficos. Si usted no está al pendiente de la condición de su fe, se puede llevar también resultados terribles. Muchos padres creen que porque su hijo viene a la iglesia con ellos todos los días desde que es chiquito hasta los 15 años, pues es cristiano y cree y entiende. Pero ¿sabe qué? No, en muchas ocasiones no. Y los padres se dan una gran sorpresa cuando los muchachos entran a la universidad y un día llegan y les dicen: ¿saben qué? Ya no creo en Dios. Y los papás no saben qué hacer, pero es que no estuvieron al pendiente de lo que se les enseñó, ni de lo que se les está enseñando. El no conocer las amistades de sus hijos también es una fórmula para el desastre. Y no le digo que sea un policía, ¿no? Tampoco debe de asfixiar a sus hijos, pero debe de estar al pendiente. El no saber qué ven en la computadora, en Netflix,
en Amazon Prime, en la televisión, en lo que usted quiera, ¿no? También va a traerle resultados desastrosos. ¿Qué está viendo y escuchando en redes sociales? Mire, en unos días, yo creo, vamos a empezar a darles unos anuncios a los jóvenes y a los papás de los jóvenes. Yo llevo tiempo observándolo por la naturaleza de mi trabajo. A través de las redes sociales están cazando las mentes de los adolescentes y de los jóvenes. Y si usted no sabe lo que están viendo allí, se va a llevar una sorpresa. El no tener cuidado trae un mal resultado. Uno de los principales problemas que tienen los padres cristianos es que no se dan cuenta de que el enemigo de verdad quiere a sus hijos. Los quiere jalar, los ambiciona. ¿Ha conocido a una persona ambiciosa que está dispuesta a hacer todo lo que se requiera, sea bueno o malo, para alcanzar una meta? El enemigo es peor y así ve a sus hijos. Es algo que de verdad quiere tener, que va a hacer todo lo que esté en sus manos para atraerlos. ¿Y sabe qué? Hay un montón de trampas tendidas en la vida cotidiana de sus hijos para ser atraídos. Es impresionante, es impresionante. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Trabajar, estar al pendiente, enseñarles con amor. La manera de enseñar a los hijos es distinta cuando son niños a cuando son adolescentes y jóvenes o jóvenes. Adultos, ahí requiere de la sabiduría de Dios. Pero mire, hay dos situaciones que llevaron a Israel a caer después de que murió Josué. Acompáñenme otra vez, vamos a regresar a Jueces, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 11. El versículo 11 dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Miren, aquí vemos que Israel se entregó a la idolatría. ¿Por qué? Ahí nos enseña también la causa. Porque se dejaron influenciar por las naciones que estaban a su alrededor. Fueron seducidos por las cosas que veían a su alrededor y no vieron los tesoros que poseían y que su Dios les había dado. Y mire, es necesario entender que al igual que Israel, nosotros estamos rodeados y la siguiente generación está rodeada de un mundo pagano, entregado al pecado y al mal, y que está constantemente buscando atraer a los jóvenes y les vende el pecado como si fuera la mejor mercancía posible. Y lo presenta de manera atractiva, de maneras muy, muy atractivas, por una razón. Yo, la verdad, no me gusta la música de banda para nada. Pero la semana pasada
por X o Y razón, en un lugar donde estaba, había una televisión grande y era lo que había, ¿no? Y yo estaba esperando y veía los videos y la verdad es una música bien fea, pero lo que presentan los videos, pues es algo que obviamente le es atractivo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque sacan a hombres en carros de lujo. Me acuerdo mucho que ese video que estaban pasando, el cantante se baja de una Range Rover y con 2, 3 muchachas y tomando, y parece que su vida es muy feliz y que todo está bien. Le ofrecen, se le llama narcocultura, ¿no? A ese tipo de cosas, porque es la cultura que promueven y las imágenes que promueven los narcos, pero a los jóvenes les parece muy atractiva, les llama la atención. Y bueno, también uno dice, ¿a quién no le gustaría tener una Range Rover, ¿no? Están bonitas y todo, ¿no? Pero les venden, les envuelven el pecado con cosas atractivas, con cosas que les llama la atención. Mire, los diseñadores de imagen y los de diseño de producto hacen unos trabajos muy, muy buenos, porque ¿a poco las botellas de vino son feas? No, hacen un buen trabajo para que sea un producto agradable a la vista. Se ven bonitas, la verdad, pero lo que traen es increíblemente destructivo. Pero te lo venden en un envase muy bonito, de colección, ¿no? El mundo ofrece los pecados en una envoltura que es demasiado atractiva. Hasta las cosas que nos hacen muchísimo daño nos las ofrecen así, ¿no? Los colores que tienen los dulces y los chocolates no son casualidad. También están ahí para que usted los vea y diga, los quiero. ¿Por qué? Porque así es como opera el mundo. El enemigo sabe cómo atraer a las personas y sus hijos están expuestos a toda esa gama de tentaciones. ¿Por qué? Porque, como mencionamos, el mundo los quiere, los ambiciona y hace que el muchacho se olvide de todas las bendiciones que tiene. ¿Sabe que crecer en un hogar cristiano de verdad que marca mucho la diferencia? En un verdadero hogar cristiano es un tesoro, la verdad, vivir en un hogar cristiano en donde verdaderamente se vive la palabra de Dios. En un hogar donde el papá y la mamá verdaderamente están buscando vivir las Escrituras, hay un ambiente precioso. ¿Por qué? Porque no se escuchan groserías, no hay golpes, no hay gritos. Mi mamá durante un tiempo fue muy enfática en eso, ¿no? En esta casa no se grita. No nos gritamos en la casa, ¿no? Las riñas son mínimas. A mí nunca me ha tocado ver a mis papás pelearse, ni levantarse la voz. Y es una bendición. O sea, cuando uno se pone a reflexionar, es una bendición. Un papá verdaderamente cristiano busca pasar tiempo con sus hijos. En nuestra cultura mexicana es más común, ¿no?, que la mamá pase mucho tiempo con sus hijos, los papás casi no. Y la verdad, he pasado mucho tiempo con mi mamá, pero también con mi papá. Y me acuerdo mucho en la prepa que me decían, oye, ¿por qué hablas tanto de tu papá? Yo casi ni lo veo, porque yo sí lo veo, platico con él, ¿no? Y las mamás son una bendición grandísima. No hay la influencia del alcohol
Y yo le puedo hablar de muchas experiencias de eso, ¿no? En una ocasión llegaron a estudiar a mi casa unos amigos de la prepa y un amigo me dice, vamos a tomar de la botella que hay en tu casa. Pues aquí no hay, aquí no vas a encontrar nada. Y me dice, ¿cómo no? Siempre hay en todas las casas. Ve a la despensa y a ver qué encuentras. Pues puras de aceite y cosas así, no nada alcohólico. Es un ambiente distinto. Es un ambiente muy distinto. Es una bendición crecer en ese tipo de ambientes, en un ambiente donde los papás saben que cada hijo es una bendición de Dios y que valen lo mismo, que se les debe de tratar igual a todos los hijos. Si usted le empieza a mostrar a su hijo las bendiciones que son estas condiciones, lo va a empezar a apreciar. Obviamente necesita vivirlas, ¿no? Porque si no las vive, pues no va a tener algo con qué contrastar. Y mire, otro de los grandes problemas que dañaron la vida de Israel y que los llevaron a caer fue el siguiente. Vamos al siguiente capítulo, a Jueces capítulo 3, versículo 5. Dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Versículo 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Mire, en el momento histórico de este capítulo, solo han pasado unas cuantas décadas después de la muerte de Moisés y menos tiempo después de la muerte de Josué. Y vemos a Israel caer en una de las faltas sobre las que más se le advirtió. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Ahí no tan atrás de donde está. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Israel no atendió a esto. ¿Y qué hizo? Se empezó a casar con mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. ¿Qué le dijo el Señor aquí claramente? Si te casas con mujeres paganas, te van a llevar a la idolatría. Dicho y hecho, Israel empezó a casarse específicamente con las mujeres que Dios les dijo no. ¿Y qué pasó? Inmediatamente a la idolatría. Israel pasó por alto esta advertencia y tristemente muchos padres siguen tomando a la ligera este mismo mandamiento y permiten que sus hijos o sus hijas tengan relaciones amorosas o que incluso se casen con no creyentes. Y por regla general terminan alejándose de Dios. Me acuerdo muchísimo de
en una reunión de adolescentes estaba tratando el tema del noviazgo y el matrimonio, cuando yo estaba en el grupo de adolescentes, ¿no? Y se hablaba sobre esto, sobre el yugo desigual, y un amigo le dice al líder, bueno, pero es que ve el caso de los papás de uno de nuestros amigos que estaba allí, ¿no? Su papá no es cristiano, su mamá es cristiana, y pues él está aquí, ¿no? Y su papá nunca ha tenido problema en que asistan a la iglesia, y pues todo va bien. Y le dice, sí, nuestro líder de adolescentes, sí, está, pasa, pero es la excepción, no la regla. Tú quieres tomar el caso excepcional y aplicarlo como si fuera una regla, cuando la regla es que por lo general 1 de cada 10 es el que está como la situación de tu amigo, los otros 9 se alejan del Señor. Es algo muy fácil de comprobar. En cualquier iglesia que uno vaya puede preguntar cómo acaban las parejas que se casan, un cristiano y un no cristiano, y la respuesta más común es, pues se retiran, se van, son atraídos por el mundo. Mire, esta es una de las estrategias más efectivas del enemigo para alejar a las personas de Dios, a todos, ¿no? Pero se ensaña más con aquellos que han crecido o ya llevan tiempo en un hogar cristiano. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, ¿no? Aquí en Morelia debe de haber aproximadamente 10,000 cristianos, no somos una ciudad de casi 1 millón de habitantes. La mayoría de sus hijos conviven con personas no cristianas en la escuela, en la primaria, secundaria. Yo no tuve ni un compañero cristiano. En la prepa tuve una compañera, y en la facultad no tuve. ¿Por qué? Pues porque la mayoría son no cristianos, ¿no? Y obviamente sus hijos se van a sentir tentados. Es una tentación real, ¿Qué debe de hacer usted? Enseñarle lo que dice la palabra de Dios. ¿Le va a costar trabajo? Sí, pero mientras más pronto empiece, mejor. Mire, si usted empieza con sus niños desde chiquitos, tiene una promesa de Dios. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, el Señor nos dijo, instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyalo en esto desde pequeño, y sí le digo, desde pequeño instrúyalo, y va a ver que va a recibir frutos. Hay puntos en la vida de los jóvenes en los que los padres ya no los pueden obligar, ¿no? Cuando ellos se vuelven independientes, ya no los pueden obligar, ¿no? Pero Dios puede dar sabiduría para tratar esto también. No puede dejarlos a la deriva también y decir, bueno, ya que Él decida, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Sí les tiene que estorbar. ¿Por qué castigó el Señor a Elí? Porque no estorbó a sus hijos. Él ya era un viejito, ¿no? Y obviamente no podía ya forzar a sus hijos de 30 años a alinearse, ¿no? Pero sí les podía estorbar. ¿Tenía instrumentos para hacerlo? Sí, claro que los tenía, no lo hizo. Y por eso el Señor lo castigó. Para terminar, quiero que vea un ejemplo bíblico de cómo quiere el Señor
que sea nuestra vida y nuestro trabajo en su obra. Acompáñame por favor a Nehemías capítulo 4, versículo 16. En este momento histórico, Israel ha regresado de los 70 años de exilio, ha regresado del cautiverio babilónico y resulta que la ciudad de Jerusalén está totalmente desprotegida y hay un montón de enemigos alrededor. Y cuando Nehemías se entera, es movido por Dios y Dios también le da gracia delante del rey para que regrese a reconstruir el muro de Jerusalén, porque todos los habitantes de ahí están en peligro de muerte. Y regresa y pone a todos a trabajar, pero cuando las cosas se pusieron más peligrosas, los hombres trabajaron de una manera bien particular. Mire lo que dice el versículo 16 de Nehemías 4. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Esto fue una situación histórica real. Todos los que estaban en el trabajo de edificación estaban pues en el trabajo de albañilería y de carpintería, pero listos para pelear. Y así debería de ser nuestra vida. Es bien interesante cómo a Dios no se le pasó, bueno, no es que se le pasara, sino cómo Dios puso este detalle en el versículo 17. Al final, que dice, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Si lo aplicamos a nuestra vida hoy, ¿cómo debería de ser? Debemos de trabajar en la obra del servicio y en la otra estar bien preparados con la Escritura para defender a nuestros hijos. Mire, muy probablemente no los va a tener que defender de un niño que los moleste, los va a tener que defender de todo lo que les quieren vender en su pensamiento, de toda la basura, porque es honestamente basura, del feminismo, de la identidad de género, que los están bombardeando y saturando de una manera impresionante. ¿Le puede dar respuesta con la palabra de Dios? Sí, una respuesta racional, claro que sí, pero se necesita preparar. No es nada más de decir, pues vayan con el pastor y que les explique, ¿no? ¿Sabe qué? Es muchísimo más efectivo si lo hace usted. Claro que nosotros estamos para servirle y ayudarle en lo que ocupe, pero le aseguro que es más efectivo que usted sepa darles una respuesta, pero se necesita preparar. Y yo creo que Dios nos está hablando sobre esto hoy. Yo sospecho que muy probablemente la mayoría de los padres no saben todo lo que hay en las redes sociales para comerse la mente de sus hijos. Empieza a checar y se va a asustar. Se lo aseguro que se va a asustar. A muchos les han ganado en la carrera y les llevan 100 metros de ventaja, pero es tiempo de empezar a responder como pueblo de Dios, como iglesia. Y el Señor nos está moviendo
en esta dirección. Entonces yo le invito, prepare su corazón, porque si no lo hace, cuando menos se lo espera, se va a dar cuenta que sus hijos son esa generación que no conoce a Jehová y que ha decidido hacer lo que bien le parece. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el llamado que tú nos das hoy. Muchas gracias por lo que tú nos estás enseñando. Gracias, Padre, porque estás tocando la trompeta para que tu pueblo despierte, para que no tengamos una generación que no te conoce, para que no se levante una generación que ha sido atrapada completamente por el mundo y que hace lo que bien le parece, aunque sea para su perdición. Señor, ayúdanos a entender la enorme responsabilidad que tenemos, porque nosotros somos ahorita la generación que ante tus ojos tiene la tarea de instruir a la generación que viene. Y no queremos, Señor, que nos llames a cuentas y nos digas siervo malo y negligente. Ayúdanos a atender tu voz, a no conformarnos y descansar y dejar que la corriente del mundo se lleve a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes y a nuestros niños, porque no vienen nada más por los jóvenes y los adolescentes. El ataque se ha desatado sobre los niños también y no nos podemos dormir. Te pedimos que nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor le bendiga mucho, hermano. Sígase cuidando, por favor, de verdad. Queremos poder reunirnos, pues, lo más pronto que se pueda, ¿no? Y la única manera posible es que se cuide para que se reduzcan los contagios. Entonces, siga las precauciones y medidas cautelares que nos han dejado en la Secretaría de Salud y demás. Y si Dios nos permite, nos veremos aquí el domingo a las 11 y el próximo miércoles a las 7. Que tenga una muy buena noche y el Señor le bendiga.